Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para analizar una de las etapas más complejas y fascinantes de la historia argentina. La tercera y última presidencia de Juan Domingo Perón. ¿Cómo fue ese regreso tan esperado? ¿Qué desafíos se enfrentó y por qué su mandato terminó de forma tan abrupta? Acompáñenme en este recorrido. Para entender el final, primero debemos entender el principio de este capítulo. Imaginen la escena, es 1973, después de 18 largos años de exilio, proscripción y una inestabilidad política constante en Argentina. Perón, ya un hombre de casi 78 años, finalmente regresa al país. Su vuelta no fue solo el retorno de un líder. Fue un evento que movilizó a millones de personas y que representaba la esperanza de un futuro de paz y prosperidad. El clima social era eléctrico. Argentina estaba profundamente dividida. Por un lado, tenías a la juventud peronista, radicalizada y llena de fervor revolucionario, que veía en Perón al líder que los guiaría hacia un socialismo nacional. Grupos como Montoneros lo aclamaban. Por otro lado, estaba la derecha peronista, los sindicatos más tradicionales y el establishment, que esperaban que Perón pusiera orden y frenara lo que consideraban excesos de la izquierda. En el medio, una sociedad expectante. Las elecciones de septiembre de 1973 fueron un plebiscito. La fórmula Perón-Perón, con su esposa Isabel Martínez de Perón como vicepresidenta, arrasó con más del 62% de los votos. Una victoria contundente que le daba un mandato popular inmenso. El 12 de octubre de 1973, Juan Domingo Perón asumió la presidencia por tercera vez. El país entero contenía la respiración. ¿Qué haría el viejo general? Su gobierno comenzó con una agenda clara: la reconstrucción nacional. Su principal objetivo era lograr lo que llamó un pacto social. La idea era simple en teoría, pero increíblemente difícil en la práctica. Sentar en la misma mesa a los empresarios representados por la Confederación General Económica y a los trabajadores a través de la Confederación General del Trabajo. La CGTI quería que acordaran un congelamiento de precios y salarios para frenar la inflación galopante y reactivar la economía. Al principio, el pacto social pareció funcionar. La inflación se desaceleró y hubo una sensación de alivio económico, pero este equilibrio era extremadamente frágil. La crisis del petróleo de 1973 a nivel mundial golpeó duro a Argentina, encareciendo las importaciones y complicando el panorama. Los empresarios presionaban para aumentar los precios y los sindicatos para mejorar los salarios. La tregua no duraría mucho, pero el problema más grave y urgente no era solo económico. La violencia política se estaba saliendo de control. El peronismo, que había sido un movimiento relativamente unificado en los años 40 y 50, ahora era un campo de batalla interno. Las diferencias ideológicas entre la izquierda y la derecha peronista eran irreconciliables. Un punto de inflexión brutal fue la masacre de Ezeiza, ocurrida en junio de 1973. Incluso antes de que asumiera, el día de su regreso definitivo al país, millones se congregaron para recibirlo. Pero lo que debía ser una fiesta se convirtió en una tragedia. Facciones armadas de la derecha y la izquierda peronista se enfrentaron a tiros. Hubo muertos y heridos, y Perón ni siquiera pudo aterrizar en el aeropuerto previsto. Fue un presagio oscuro
de lo que vendría. Ya como presidente, Perón intentó mediar, pero su posición se fue inclinando cada vez más hacia el ala ortodoxa y sindical del movimiento. Se distanció públicamente de los sectores más radicalizados de la juventud. El discurso más recordado de esta etapa es, sin duda, el del 1 de mayo de 1974. En ese día, desde el balcón de la Casa Rosada, frente a una plaza de Mayo llena, Perón se enfrentó a las columnas de montoneros y la juventud peronista que lo criticaban y cantaban consignas en contra de su gobierno. En un momento de máxima tensión, los llamó imberbes y estúpidos. Fue la ruptura definitiva. Los jóvenes de izquierda, que se sentían traicionados, abandonaron la plaza. El líder se había enfrentado a una parte de su propia base. La salud de Perón, además, era un factor crítico. El hombre que regresó no era el mismo que se fue en 1955. Estaba enfermo, cansado, su capacidad para manejar la crisis y liderar con la energía de antes estaba visiblemente disminuida. Muchos historiadores señalan que quienes realmente manejaban el poder en el día a día eran las figuras de su círculo más cercano, como su esposa Isabel, y sobre todo, el influyente ministro de Bienestar Social, José López Rega. López Riga es una figura clave y siniestra de este periodo, fundador de la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la AAA, un escuadrón de la muerte de ultraderecha que se dedicó a secuestrar, torturar y asesinar a militantes de izquierda, archistaus intelectualis. Mientras Perón hablaba de unidad, la AAA sembraba el terror, profundizando la espiral de violencia que ya existía con las guerrillas. La situación se deterioraba a pasos agigantados. La economía flaqueaba, el pacto social estaba roto y la violencia política era cotidiana. Los atentados, secuestros y asesinatos se convirtieron en noticia de todos los días. El sueño de la pacificación nacional se había convertido en una pesadilla de enfrentamientos fratricidas. En medio de este caos, la salud de Perón empeoró drásticamente. El 1 de julio de 1974, menos de 9 meses después de haber asumido el poder, Juan Domingo Perón falleció. Su muerte sumió al país en un profundo estado de shock y duelo. Millones de personas salieron a las calles para despedir a su líder. Fue el fin de una era. Con su muerte, la presidencia pasó a manos de su vicepresidenta y esposa, Isabel Perón. Ella carecía de la experiencia, el carisma y la autoridad política de su marido para controlar la situación. El poder real quedó en manos de López Riga y el ala más dura del gobierno. La crisis económica se agudizó con una devaluación masiva, conocida como el Rodrigazo, y la violencia de la AAA y de las guerrillas alcanzó niveles sin precedentes. El breve tercer mandato de Perón es, en retrospectiva, una historia trágica, la historia de un líder anciano que regresó a su patria con la esperanza de unirla y pacificarla, pero que se encontró con un país fracturado y una violencia que ya no podía controlar. Su intento de ser el árbitro entre facciones irreconciliables fracasó. Su figura, que para muchos representaba la única posibilidad de evitar el abismo, no pudo detener la caída. El gobierno de Isabel se desmoronó rápidamente, y en marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado, iniciando la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Así termina la historia
de la última presidencia de Perón, han un capítulo breve, pero de una intensidad y unas consecuencias que marcaron a fuego el futuro del país. Fue el epílogo de una vida política extraordinaria y el prólogo de los años más oscuros de Argentina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pudo Perón haber hecho algo diferente? ¿Fue víctima de las circunstancias o sus decisiones agravaron la crisis? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlos. Gracias por acompañarme en este análisis. Si les gustó el video y quieren seguir explorando la historia, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.